Saludos amigos seguidores de YouTube. Justamente estoy en una escuela rural en la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Misiones, República del Paraguay. Esta escuela se llama Santa Elena, está en la compañía que lleva el mismo nombre. En el día de hoy se hace el cierre del año escolar a través de esta exposición de los trabajos que han realizado los alumnos y alumnas de los diferentes grados de esta institución, y también en la ocasión se va a estar rindiendo homenaje a los ex y actuales, en este caso, coordinadores departamentales de educación. He aquí algunos de los trabajos que ustedes pueden observar. Este es el stand del segundo ciclo, son productos reciclados. Aquí por ejemplo podemos ver una frutera de madera, aquí los chicos admirando el trabajo de sus pares. Vamos a ir visitando más stands para hacerles llegar a toda la gente que está mirando este video, y especialmente a la gente de Santa Rosa que está distribuida por el mundo. Aquí vamos a empezar a hacer un recorrido por el corredor de la institución para ver más de cerca los trabajos de los chicos aquí de la escuela Santa Elena, compañía Santa Elena de Santa Rosa Misiones. Hoy es el día jueves 3 de noviembre del año 2016. Aquí las fotos de la galería de ex y actuales coordinadores departamentales de educación, quienes en el día de hoy van a estar siendo homenajeados por los estudiantes y por los docentes de esta institución. Si ustedes pueden observar los trabajos de los estudiantes de esta institución, material reciclado, pueden ver ustedes hermosos los trabajos de los niños y de los jóvenes. Estamos haciendo un recorrido aquí global para que ustedes puedan ver lo que se expone aquí. Vemos a los chiquitos, a las madres de familia. Buen día, señora. Buen día. ¿Vais a pa? Y pone Vanessa Rodríguez. ¿Vais a entenderera? Albina Flete. Albina, ¿de pique huerecua veía ape en nieto, en membú? José Nieto. Critia Fabián. Villalba. ¿De gusta pico y no la eres ya? Aguataja, puericurego. ¿Y pona, allá va? Y pone Terei. Demasiado y pona. Ya Muy felicito. orgullosa la hora de escuela, a la mitad escuela, a la hora de maestra escuela. Muy orgullosa. Muy bien, muchas gracias, señora Albina. Bueno, Ahí seguimos recorriendo para hacerles llegar a ustedes lo que estamos observando. Entonces, en cada galería hay fotos de los docentes que van a ser homenajeados en el día de hoy. Ahí hay unas fotos con una breve biografía también de cada uno de ellos. Enseguida también va a estar empezando el acto protocolar. Miren ustedes todos los trabajos en papel, en cartón, botellas plásticas que han realizado estos niños y jóvenes de la institución. Aquí estamos viendo el trabajo de los chicos del sexto grado. Ahí vean ustedes las maderas decoradas también para ser reutilizadas. Vamos yendo más adelante. Miren cuánto color, cuánta alegría hay en estos trabajos de los chicos aquí de la escuela Santa Elena. Hay trabajos expuestos desde el piso hasta el techo. Mucho para ver. Miren ustedes estas cajitas con las fotos de los coordinadores. Esto se destapa y pueden guardar cositas aquí adentro. Miren qué linda. Una forma también simpática de conocer las tablas de multiplicar y reciclar las tapas de las leches de Tetra Pak. Miren ustedes. Hermosos trabajos de los chicos, quienes están también muy orgullosos. Trabajos del cuarto, quinto grado. Sigamos más adelante. Aquí están los trabajos con las tejas. Seguimos viendo los dibujos, más muestras. Seguimos recorriendo. Llegamos hasta el tercer grado. Los propios chicos están admirando los trabajos. Miren lo que son esas especies de tortuguitas coloridas y este arbolito. Ahora que se acerca la Navidad, son muchas las novedades que podemos ir viendo. Miren ustedes cuánta ternura en estos trabajos. Hola, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Bien. Mucha gente está admirando sus trabajos. Sí.
¿Están contentas? Sí. ¿De qué grado son ustedes? Séptimo y cuarto. ¿Todas son del séptimo grado? No, cuarto. Nosotros somos cuatro. ¿Ustedes tres? Nosotros tres somos del séptimo. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Cintia, ella es María y yo Marisa. Marisa. María. Cintia. Cintia. Y bueno, ¿y ustedes de qué grado son? Cuarto. Cuarto grado. ¿Y cómo se llaman? Yo Marina, ella Fátima y ella Cintia. Muy bien. Ahí están entonces los trabajitos. Vamos a mirar un poquito más. Miren ustedes las imágenes de Santa Rosa en cartón. Qué belleza. Maravillosas obras. Reciclado de las cajitas de huevo. Miren ustedes, qué lindo. Vamos a hacer un panorama general para que lo vean más de cerca, para que lo tengan más claro. Ahí está, todo lo que estuvimos recorriendo para ustedes. Esta es otra parte de la exposición donde se ven plantas medicinales, también especies forestales en esta parte. Y hacia allá hay más exposiciones, vamos para allá. Este es el predio de la escuela Santa Elena, compañía Santa Elena de la ciudad de Santa Rosa Misiones. Esta es la escuela básica número 2354, Santa Elena. Miren ustedes cómo está el patio, qué ornamentado, qué cuidado está. Cuánta sombra también tienen en la institución. Es maravilloso el panorama. Vamos a acercarnos a este stand. Hola chicos. A ver, aquí veo verduras. ¿Y esto qué es? Tarta. ¿De qué es la tarta? De verdura. Ah, promueven acá la alimentación sana. Ah, mira un poco. IPA Santa Elena. ¿Qué significa IPA? Iniciación profesional agropecuaria. Iniciación profesional agropecuaria. Dulce de leche, puré de tomate. Y acá, abajo, estos líquidos que son insecticidas caseras. Sin micrófono Para el asadito. Bueno, vamos a ir a este otro stand donde vemos también artículos como bolsos, bolsitos y demás. Es lo que se está viviendo en la escuela Santa Elena de la compañía Santa Elena de Santa Rosa Misiones, República del Paraguay.